La desigualdad se puede medir de muchas maneras, de oportunidades, educación y género, pero ahora nos enfocaremos en la desigualdad de ingresos. ¿Sabías que hay múltiples maneras de medir esta desigualdad? Una de las herramientas más utilizadas es la curva de Lorenz. ¿Quieres saber más? Acompáñame. La curva de Lorenz es la representación gráfica de la desigualdad en la distribución de la renta entre los diferentes grupos de la población de una región o un país. Esta nos permite visualizar la desigualdad económica de forma clara y precisa. Fue desarrollada por el economista Max Otto Lorenz en 1905. A continuación se muestra el funcionamiento de la curva de Lorenz. En la figura, el eje X muestra el porcentaje de la población total, mientras que el eje Y muestra el porcentaje de la renta o riqueza total. Además se incluye una línea recta de 45 grados conocida como la línea de equidistribución, que tiene una pendiente de 1 y muestra la igualdad perfecta en la distribución de la renta. Luego se observa la curva de Lorenz, que se encuentra por debajo de la línea de igualdad. Se puede deducir que cuanto más se aleje la curva de la línea de 45 grados, mayor será la desigualdad en la distribución de la renta en una economía. Por otro lado, el área A indica la concentración de la renta o desigualdad de la misma. Para entender más a detalle, se propone un ejemplo, en el cual se observa que el 60% de la población posee solamente el 19,57% de la renta total, indicando que la mayoría de la población tiene una fracción muy pequeña de la renta, lo que significa que la riqueza está concentrada en una pequeña proporción de la población. Para conocer más acerca de la representación gráfica de la curva de Lorenz, vamos a realizar el siguiente ejercicio, en el que nos pide que calculemos y grafiquemos la distribución de los ingresos de la población de dos países diferentes, utilizando los valores de la tabla. Como podemos observar, en la tabla tenemos que el tamaño de los intervalos es de 5, es decir, que vamos a hacer la representación en quintiles. Se procede a hacer el cálculo de las frecuencias relativas tanto simple como acumulada. Para el cálculo de la primera tenemos la siguiente fórmula, en la que la frecuencia relativa simple es igual al ingreso en ese quintil sobre el ingreso total del país multiplicado por 100. Esto se replica para ambos países. Una vez obtenido este cálculo, procedemos a realizar el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué quiere decir? Que se van a ir sumando el valor de estas frecuencias sucesivamente, hasta llegar al valor de 100 en el quinto quintil. Además a ello se agrega una nueva columna de la población en la que se divide el total de población para 5 y de la misma manera se le va sumando el 20% en cada uno de los quintiles hasta llegar a 100 en el quinto quintil. Con la tabla de las frecuencias relativas podemos graficar la curva de Lorenz en un plano cartesiano, donde ubicaremos en las X el porcentaje de la población y en el eje de las Y el porcentaje de los ingresos. También tendremos una línea diagonal que parte en el origen con un ángulo de 45 grados. Las curvas que se juntan en el punto del origen y en el punto final de la misma línea de equidad se denominan la curva de Kuznets de cada país. En este caso tenemos que el país B con la línea celeste está más alejada de la línea de equidad. Esto quiere decir que presenta una mayor desigualdad de ingresos en este país, en comparación con el país A, que tiene una cierta cercanía a la línea de equidad. Ahora, en cuanto a las investigaciones realizadas, se tiene en la figura 1 la curva de Lorenz para Ecuador en los periodos 2019 y 2021, en donde en junio de 2019 se observa que el 60% de la población recibió aproximadamente el 33% de los ingresos totales. Esto significa que la distribución de ingresos estaba desigualmente concentrada en el grupo más alto de la población. En junio de 2021 se menciona que el mismo 60% de la población ahora recibió aproximadamente el 34% de los ingresos totales. Esto indica una ligera mejora en la redistribución del ingreso entre estos dos periodos, aunque el cambio no es dramático. El hecho de que el porcentaje similar de la población esté recibiendo un porcentaje ligeramente mayor de los ingresos totales sugiere una reducción en la desigualdad de la distribución del ingreso.
En la figura 2 se puede visualizar la comparación de la curva de Lorenz sobre la productividad por tamaño de empresa entre países de América Latina y la Unión Europea en 2016, en donde para países como Ecuador, Chile y México presentan una mayor dispersión productiva en comparación con los países europeos analizados. La desigualdad en la productividad se refleja en la presencia de pocos grandes actores altamente productivos frente a una mayoría de empresas de bajo desempeño, mientras que en los países europeos como Italia y España muestran una distribución de la productividad mucho más equitativa. Eso indica una estructura productiva más homogénea y equilibrada. En conclusión, las curvas de Lorenz de los gráficos muestran una disparidad existente, además de la alta desigualdad en la productividad en Ecuador, Chile y México, la cual tiene implicaciones negativas para el desarrollo económico, ya que limita los encadenamientos productivos y la difusión de innovaciones, mientras que la baja desigualdad en Italia y España favorece una estructura productiva más integrada y eficiente. En base al trabajo realizado, hemos podido obtener dos conclusiones. La primera es la forma de interpretación. A medida que la curva de Lorenz se aleja más de la línea de igualdad o equidistribución, la desigualdad de los ingresos será aún mayor. Y la segunda conclusión son las aplicaciones. La curva de Lorenz se puede emplear en el ámbito económico, para la elaboración de investigaciones académicas y para la implementación de políticas públicas.